tocó el punto, la importancia del hombre en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La importancia del hombre en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta importancia que tenemos los seres humanos y esta responsabilidad que tenemos los seres humanos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra es que nuestro Dios todopoderoso, creador y sustentador de los cielos y de la tierra, Él estableció un principio de gobierno aquí en la tierra. Y ese principio de gobierno aquí en la tierra es y era desde que lo creó, que solamente los seres humanos o un ser humano que tiene espíritu, alma y cuerpo es el único que podría ejercer dominio, autoridad y gobierno en la tierra. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué momento? Cuando la palabra de Dios dice que Dios dijo, y hablando en plural, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, arriba en los cielos, en los animales, por todo. Le dio Dios al hombre, hagamos al hombre, y le dio la autoridad al hombre. Ahí Él establece que nada, ningún otro ser podía ejercer autoridad, solamente el hombre. ¿Y qué era el hombre? Por eso aclaramos el punto. Un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ese es un principio importantísimo que tenemos que repetir y recordar. El diablo tomó al hombre engañándolo. Se sometió el hombre en obediencia a través del engaño, obedeció a la voz del diablo, prefirió hacerle más caso a las mentiras y a los engaños del diablo que a la voz de Dios. Y a partir de ese momento, el diablo tuvo dominio sobre el hombre. Y a través del hombre, como el hombre es el que tiene la autoridad para gobernar en el mundo, entonces él está gobernando el mundo a través de seres humanos. El diablo se mueve a través de seres humanos. Entonces, hay muchas personas, y yo creo que todos nosotros, yo lo pregunté muchas veces y nunca llegué a tener una respuesta muy clara, pero yo le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué no destruiste al diablo inmediatamente y acabaste con él? Ya se hubiera acabado todas las cosas. ¿Por qué, si Dios es poderoso? Muchos otros dicen así. ¿Por qué, si Dios es más poderoso que el diablo, por qué no lo destruye o lo elimina o lo controla para siempre? ¿No se han hecho esta pregunta? ¿Por qué, si Dios es tan poderoso, por qué no le da al diablo? ¿Por qué tiene que andar todavía destruyendo, lastimando y dañando hogares y familias? Y siguen generaciones y generaciones y sigue haciendo de las suyas. Para mí es una revelación, espero que para algunos de ustedes lo sea, y si es para todos, pues qué bueno. Y los que nos ven por internet, los bendecimos en el nombre de Jesús. En el momento de la caída del ser humano, Dios tenía dos opciones. La que nosotros pensábamos o queríamos era que Dios juzgara al diablo, destruir su reino y echarlo
al infierno y encerrarlo ahí hasta el día del juicio final. Esa era la primera opción. La otra opción era buscar una forma de pagar el precio por la restitución del hombre a la autoridad de rey en la tierra y luego destruir a Satanás. Vuelvo a repetir. En el momento de la caída del ser humano en el huerto del Edén, Dios tenía dos opciones. La primera, juzgar al diablo, destruir su reino de tinieblas, echarlo al infierno y esperar hasta el día final para juzgarlo. La segunda era buscar una forma de pagar el precio. Ahora sí voy a aumentar otra cosa. Del pecado del hombre. Porque el precio del pecado del hombre era la muerte. No tenía opción. Al hombre le correspondía la muerte. Entonces, buscar la forma de pagar el precio para restituir al hombre, salvarlo de la muerte y volverlo a colocar como rey, como autoridad soberana en esta tierra. Esa era la segunda opción que Dios tenía. La primera opción, lo agarrar y lo echar así como queríamos todos, no era la mejor, ya viendo lo que vamos a ver. Porque si Dios, por su justicia, ¿Dios es justo? Entonces Dios por su justicia, si Dios por su justicia juzgaba a Satanás y a su reino, si Dios por su justicia juzgaba a Satanás y a su reino, también tenía que juzgar a todos los hombres, porque formaban parte del reino de las tinieblas. Entonces hubiera tenido que destruir el reino de Satanás, encarcelar a Satanás y a toda la humanidad. Porque en ese momento eran culpables igual que el diablo. O sea que no era muy buena decisión la primera opción, pero la segunda era buscar una forma de pagar el precio. Y esta forma, ustedes ya la conocen. Dios tenía que buscar la forma de pagar nuestro pecado para poder perdonarnos, limpiarnos, salvarnos y una vez salvos, restituir al ser humano en el reino que Él desde el principio diseñó, creó para el ser humano y que reinara en esta tierra. Entonces, una vez rescatado de la muerte, una vez rescatado del pecado, una vez rescatado del infierno, el ser humano rescatado, que ahora a ese ser humano rescatado le llamamos nueva criatura, que tiene un nuevo nacimiento, se llama nueva criatura, nuevo nacimiento, también se le llama hijo de Dios. Los hijos de Dios ahora son los que están tomando el control, porque ahora el reino de los cielos está establecido que solamente la autoridad en la tierra se hace a través de un hombre. Y esos seres humanos, ahora voy a hablar incluyéndonos. Me supongo que todos los que estamos aquí ya hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo
y hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora somos seres humanos. ¿Y qué es un ser humano? Un ser que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Qué es un ser humano? Un ser que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Este ser humano es el único que tiene la autoridad para gobernar en esta tierra. El diablo está gobernando a muchos otros seres humanos que forman parte del reino de las tinieblas. Pero nosotros somos los hijos de Dios, que ya no formamos parte del reino de las tinieblas. Dios nos rescató con la muerte de su Hijo y ahora tenemos en nosotros nuevamente la autoridad que Dios nos ha dado, que Él ganó a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo tengo todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra, y les doy potestad de echar los demonios. Vamos a ver Marcos 16. Entonces, en Marcos 16, versículos 14 al 18, leemos lo siguiente. Marcos 16, del 14 al 18. Finalmente, ya Jesucristo resucitado, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Se le apareció a los 11. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Por qué nada más había 11? Porque Judas se había ahorcado. Judas ya se le había reventado todo su vientre. Ahora eran 11 discípulos. Y dice: se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Quiere decir que el Señor Jesucristo externó estas palabras que siguen después de que había resucitado. Estas palabras que Él nos va a decir ahorita enseguida es porque Él ya tenía el poder en sus manos. Es porque Él ya había recibido del Padre toda autoridad. Entonces, en ese momento, dice la Sagrada Escritura, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dáselo fuerte. Veo que le hacen así. No se queden a medias. Cuando sientas darle la gloria al Señor, dásela. Esto es el punto en el cual estamos envolviendo lo que acabo de mencionarles. Jesucristo, el hombre, fíjense, el hombre, porque Él era perfectamente hombre. Era un espíritu eterno, el espíritu del Hijo de Dios, que tuvo un cuerpo y un alma. Entonces Él, con su muerte expiatoria, Él pudo subir a la cruz, pagar el precio de nuestros pecados, retomar la autoridad, y una vez que la toma, empieza Él a rescatar seres humanos para que tengamos el poder
de gobernar aquí en la tierra. Y ya vimos algunas cosas, pero hoy el Señor quiso que en este aspecto del reino tú entiendas una cosa. Dios quiere que todos sus hijos, y sus hijos son los que creen que Él murió en la cruz por sus pecados, estuvo muerto, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y nos envió a su Espíritu Santo y nos da autoridad y poder para gobernar. Por eso en este punto, ahorita el Señor dice en Marcos 16, dice que nosotros vamos a poder echar fuera, dice, esas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es un punto que ahorita no vamos a tratar, pero todos los que han creído en Jesucristo tienen la oportunidad de recibir el don de lenguas. ¿Por qué? Porque hemos recibido al Espíritu Santo. Todos los creyentes en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da los dones. Dones de sanidad, don de lenguas, el don de profecía. Varios dones están mencionados en la Sagrada Escritura. De tal manera que dice la Sagrada Escritura que hay don de lenguas. Yo le doy gracias a Dios porque durante mucho tiempo yo no entendía o no sabía qué, hasta que tuve que darme cuenta que el don de lenguas es un don que el Espíritu Santo da como Él quiere a quien Él quiere, pero que Dios se lo da mayormente a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes. Es rara la persona que no habla en lenguas. Pero la mayoría, yo diría que el 98% de los creyentes pueden hablar en lenguas. Y si alguno no habla en lenguas, simple y sencillamente dígale a Dios: Señor, dame el don de hablar en lenguas. ¿Qué son las lenguas? Lenguas angelicales, lenguas que no se entienden, que no se comprenden, ni a veces la misma persona que lo está hablando lo entiende y lo comprende, pero una cosa sabe, que se la dio el Espíritu Santo para poder hacer tres cosas. Las lenguas tienen como objetivo alabar y honrar y glorificar a Dios. Las lenguas tienen como objetivo también guerrear en el mundo espiritual. Guerra a través del don de lenguas. Y a través del don de lenguas se manifiestan sanidades también. Porque hay espíritus que nosotros les hablamos con el don de lenguas para expulsarlos de algunos cuerpos que están enfermos. Entonces, ¿podemos nosotros usar las lenguas? Sí. Que es el deseo que tú tengas de decirle: Señor, yo te pido que me des este don. Él es soberano. Puede ser que te lo dé, pero la mayoría de la gente ya lo tiene, pero no lo usa, porque no saben cómo usarlo. Pero ese no es el motivo de la predicación. Eso se ve también en otros seminarios, en otros lugares, y hoy lo vamos a dejar pendiente, pero tengo que tocarlo porque estoy leyendo la palabra. ¿Sí? Entonces, dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Puedes usar las lenguas? Sí. ¿Puedes hacerlos echar fuera demonios sin el don de lenguas? Sí. También puedes echar fuera demonios sin el don de lenguas, solamente dando la orden a los demonios para que salgan. Y luego dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esto tenemos que entenderlo y cuidarlo con toda la amplitud que el Señor nos enseña. Dice la Biblia: no tentarás al Señor tu Dios. No debemos de provocar o tentar a Dios, porque dice la Biblia que Él no tienta a nadie, el tentador es el diablo.
Por eso Él tentó a Jesucristo para que convirtiera las piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate del templo y mandará a sus ángeles. Y entonces Él no cayó en las tentaciones del diablo, y a veces el diablo quiere que tú tientes a Dios, como dice su palabra, que tú vas a comer cosa mortífera, y hay algunos cristianos que han tentado a Dios y se han ido adelante y dicen, podemos comer este veneno y no nos morimos. Se lo han tomado y cayeron muertos. ¿Por qué? Porque no se refiere a que tú andes provocando a Dios y andes haciendo un show, voy a tomar veneno, voy a tomar una cosa mortífera. Ahí dice la Biblia, sí lo dice. Pero está diciendo que si tú estás comiendo y de repente hay un veneno en la comida, pero tú no sabes, y lo comes, Dios te va a guardar de eso. Dios va a cuidar tu vida. Dios te va a salvar de una cosa mortífera que pudiera haber llegado, algún veneno en algún lugar, en una casa que tuviera algún gas venenoso, cosas de esa naturaleza. Es donde dice que Dios nos va a cuidar. No vamos a ir buscando, a mí no me pasa nada. Cuidado, porque te va a pasar. Y me voy más lejos todavía. Dice, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. ¿Se acuerdan que esas son palabras del Señor Jesucristo? Cuando Pablo, ya el Señor Jesucristo ya había resucitado y había ascendido al cielo. Cuando Pablo iba de su viaje a Roma, dice que había una isla, creo que la isla de Malta, donde encalló su barco y llegaron ahí. Y dice que estaban mojados todos y fueron a recoger leña para echarla en el fuego y calentarse. Y dice que cuando él estaba recogiendo la leña, dice que una serpiente que estaba entre la leña se le lanzó y se le prendió en su brazo. Y él la sacudía y estaba prendida. Y toda la gente que iba en el barco, que estaban ahí, acababan de salvarse de un gran naufragio. Habían pasado días y días en alta mar, perdidos, sin control de la nave, hasta que encallaron ahí. Y en ese lugar, dice la gente que lo vieron, dice, este hombre seguro es pecador, porque habiendo salvado del naufragio, aquí viene a perder la vida con esa víbora. Y seguramente conocían que era muy venenosa. Y dice la Biblia que Pablo, cuando la vio, la sacudió, fue hacia donde estaba el fuego y ahí la azotó. Cayó la víbora en el fuego y todos esperaban en qué momento se empieza a retorcer, voy a sacar espuma. Pues no le pasó nada. ¿Por qué? Porque la palabra se estaba cumpliendo en él. Tomarán manos serpientes, pero no les morderán. Era una cosa accidental, una cosa no iban a buscar. Y les estoy diciendo esto porque hubo una iglesia cristiana donde un pastor que no entendió la palabra, se le ocurrió llevar unas serpientes y demostrar que él tenía fe y que la palabra de Dios se cumplía. Y las puso en una caja de cristal. Y dijo, ¿quiénes tienen fe para lo que lo dice la palabra? Y fueron algunos de la iglesia, yo tengo fe y no me va a pasar nada. Y fueron y tomaron la serpiente. Y él mismo tomó la serpiente. Mordieron a 3 o 4 y los 4 cayeron muertos. Y no hubo resurrección. ¿Se entendió? Tenemos que entender lo que la palabra nos está diciendo. Por eso es que hay cosas que nosotros tenemos que ir madurando espiritualmente. Y en estas cosas dice, tomarán en las manos serpientes, gloria a Dios. Si un día me muerde una serpiente andando por el camino, yo voy a declarar, y no me hará daño. Y la voy a agarrar y le vamos a dar. Pero acuérdate, es el momento de aplicar la fe. Es el momento de aplicar la fe. Si estás comiendo algo y sientes que te está haciendo mal, declara en el nombre de Jesús, este camarón o esta leche descompuesta, lo que sea, procura no andar ahorrando dinero y digo, ya se venció la fecha de caducidad, me la voy a comer.
Al cabo no está mal, no. Si ya no está bien, tíralo. No provoques a nuestro Dios. ¿Sí? Sé prudente, sé sabio. Y lo hacemos. Yo les digo, lo hacemos porque a veces digo, ay no, pues si todavía aguanta, ninguna aguanta. Ahora siempre he dicho, ¿sabes qué? Mejor no tentar a Dios. Vamos a tirarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vemos que dice ahí, echarán manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les da daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué es este punto tan importante? Porque los milagros de sanidad fueron el sello que distinguió a la iglesia cristiana del primer siglo. Y así es que el cristianismo se expandió por todo el mundo antiguo, porque los que iban predicando el evangelio iban obrando también señales y prodigios, echaban fuera demonios y sanaban enfermos, predicaban el evangelio, la gente se convertía y había sanidades. Entonces era una comparación, no una comparación, una unión de eventos preciosos. Primero, la palabra que llegaba alentando la fe de las gentes, oyendo que Jesucristo había resucitado, que nuestro Dios no estaba muerto, como todas las religiones tienen a sus dioses muertos y enterrados. La única religión de todo el mundo que predica a un Cristo muerto pero resucitado y vivo somos los cristianos. Nuestro Dios vive. ¿Y cómo vive? Que sigue haciendo milagros, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora quiero decirte, una de las cosas que distingue al cristianismo es que es una experiencia religiosa, sí, pero una experiencia de relación con el Dios vivo. Por eso siempre me oyen decir que nosotros no somos una religión, aunque nos llamamos cristiana, es cierto, pero más bien decimos que tenemos una relación con el Dios vivo. Pero si te dicen qué religión tienes, tú dile, soy cristiano. ¿De cuál grupo de cristianos? Cristiano evangélico, bíblico, dile, por si quieres ponerle otro apellido, conforme a las escrituras. Soy un cristiano evangélico. ¿Evangélico por qué? Porque hablamos y predicamos el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia de que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y yo soy un pecador, Cristo vino a salvarme, me salvó y obró el más grande milagro, que es el perdón de pecados. Pero entonces vemos que el cristianismo se extendió por la manifestación sobrenatural de sanar a los enfermos. Por eso dice la Sagrada Escritura en Juan 2:23. Vamos a ver algunos textos. Voy a pedirle a mis hermanos allá atrás. Juan 2:23 dice la Sagrada Escritura. Vean lo que pasó en el tiempo del Señor Jesucristo. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo ¿qué? Las señales que hacía. Quiere decir que la manifestación de que tú, hijo de Dios, hagas y manifiestes el poder sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida para sanar a los enfermos, es una necesidad hoy para que la gente vea quién eres y vea quién es tu Dios y crean en Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador.
Vamos a hacer un paréntesis de remembranza. ¿Por qué apareció el Señor Jesús en el mundo? ¿Para qué vino? Para deshacer las obras del diablo. El ladrón, el diablo, no vino sino para robar, matar y destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No nada más vida, sino una vida bendecida. Ahí es donde entra la prosperidad, la salud, la riqueza, el gozo, la felicidad, la alegría. No nada más estar vivos, sino vivirla con una vida abundante, gloriosa, preciosa. Es lo que Dios tiene para sus hijos. Pues bien, entonces una de las cosas que el diablo produjo en el mundo fue la muerte. ¿O no? La paga del pecado es muerte. El diablo hizo pecar y causó que la muerte viniera. Entonces vemos que las enfermedades vinieron también por causa del pecado. Cuando las enfermedades empiezan a afectar al ser humano, viene tristeza, dolor, angustia, desesperación, dolor físico, dolor emocional, mental y la muerte misma. Cuando tú, como hijo de Dios, empiezas a orar por los enfermos y estos empiezan a sanar, lo que estás haciendo en ese momento y en ese instante es sacando, repeliendo, echando fuera al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, el reino de muerte, el reino de enfermedad. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, y lo repito y lo voy a seguir repitiendo, en el reino de los cielos no hay enfermedad, no hay enfermos, no hay diabéticos, no hay cáncer, no hay úlceras, no hay hipertensión, no hay riñones dañados, no hay corazones dañados, no hay hombres sin piernas ni sin brazos. Todo ha sido sanado y restituido, porque en el cielo solamente hay sanidad completa y total. Y si el reino de los cielos vino ya a la tierra en la persona de Jesucristo, y Cristo nos dio a nosotros su autoridad para que nosotros hagamos las cosas que Él estuvo haciendo en la tierra. Él dijo: y cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces Él nos dio una autoridad para que vayamos y sanemos a los enfermos como Él lo hacía, porque Él sabía que en la medida que nosotros oremos por los enfermos, el reino de las tinieblas se va rechazando, se va expulsando, y cada día vienen más y más territorio conquistado a los pies de Jesús. Ahora, ¿cuál es ese territorio? Dáselo fuerte. ¿Cuál es ese territorio conquistado? ¿Qué dijimos en la última predicación? ¿Cuál es el territorio que tiene dominado el diablo? ¿Cómo trabaja él en este mundo? ¿Cómo ejerce su autoridad? ¿A través de quiénes? De personas. A través de personas. Cada que tú rescatas a una persona de las manos del diablo, cada que tú rescatas a una persona hablándole de Cristo, de su salvación, y aquella persona recibe a Jesucristo, nace de nuevo, entra en el reino de los cielos, entra en el reino de Dios y se convierte en una nueva criatura que ahora pertenece al reino de la luz. Ahora le pertenece a Cristo, ya no más a Satanás, y es una criatura que ahora es hija de Dios, que va a ir al cielo cuando ella muera en este mundo, va a ir al cielo. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Piensen esto. Un día a mí el Señor me hizo ver esto. Me dijo: Hiram, ¿para qué te salvé? Me salvaste pues para que no fuera al infierno, ¿sí? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo lo malo? Te rescaté con mi sangre.
¿Para que sigas haciendo lo malo? ¿Para que sigas pecando? ¿Para que sigas lastimando gente? ¿Para que hicieras lo que hacías antes de recibirme en tu corazón? ¿Para seguir mintiendo? ¿Para seguir mal hablando? ¿Para qué? ¿Para qué te dejo aquí en la tierra? ¿Te voy a llevar conmigo o te dejo para que cumplas mi propósito? Tú, como hijo de Dios, tienes que entender de que Dios te salvó, te rescató, te compró con su sangre, no para que sigas haciendo lo malo, sino para que extiendas el reino de Dios en la tierra. Y así como tú ahora formas parte del reino de los cielos, del reino de Dios aquí en la tierra, Él quiere que tú vayas a predicar el evangelio a toda criatura. Habla del evangelio. Otra vez, Marcos 16, 15 y 16. Otra vez, vamos a leer lo que acabamos de leer. Dice, Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quiere decir que nuestra primera responsabilidad es predicar el evangelio. Ahora, y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que si nosotros vamos predicando el evangelio, es porque vamos diciéndole a la gente, Cristo te puede salvar, te puede liberar y te puede sanar. Entonces, cuando tú vas presentando a Cristo, vas con la autoridad. El domingo vimos la capacidad que tenemos cuando nos ponemos el uniforme y nos ponemos la cachucha o la gorra de ser representantes de Dios en la tierra. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, y la autoridad es el derecho legal de ejercer el poder. ¿Ya se te olvidó? Entonces repítemelo. Tenemos la autoridad que es el derecho legal de ejercer el poder. El poder de predicar a Jesucristo. El poder de echar fuera demonios. El poder de sanar enfermos. Entonces Dios nos dio un poder para mostrar que Él es el Rey y que Él está estableciendo su reino aquí en la tierra. Y la necesidad que hay ahorita es mucha gente enferma, mucha gente entristecida y aún cristianos que están siendo afectados por la enfermedad y que no han podido salir adelante. ¿Por qué? Porque el diablo los ha tocado con incredulidad, los ha atacado con temor, y diciendo declaraciones como, es que yo así estoy enfermo y así me voy a morir. Acuérdate lo que dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a ver un evento cortito y rápido en Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9, en el versículo 17, dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma y le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo,
desde niño, y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Bien, el hombre le dijo a Jesús: traje a ti, pero como no estabas, le presenté a mi hijo a tus discípulos y no pudieron. Sabemos la historia. Al final de cuentas, el Señor Jesucristo platicó con sus discípulos y les dijo que uno de los problemas que había en la sanidad de las gentes era su incredulidad. La gente no cree, aunque ven y oyen muchas cosas, oyen el mensaje, pero no quieren creer. De ahí la importancia de que haya milagros, sanidades, muestras del poder de Dios cuando Él libera a un endemoniado, a una persona que no puede perdonar, que tiene celos y que tiene problemas, y llegamos y reprendemos ese espíritu de celos, ese espíritu de adulterio o espíritus de fornicación o espíritus de drogadicción. El diablo se va. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que nosotros estamos viendo que en ese momento había una lucha. El diablo estaba presente en aquel momento, poniendo incredulidad en las gentes. Había curiosidad, sí. Una cosa es que haya gente curiosa y otra cosa es que haya gente que tenga fe y confianza en que puede ver un milagro en aquella persona. Y eso es importante porque Dios le dijo, Jesucristo le dijo al padre de este muchacho: ¿qué pasa? Y él le contó cómo desde niño lo trataba de matar a aquel demonio. Algunos dicen que tenía epilepsia. Lo que haya sido, la Biblia lo describe como una enfermedad producida por un demonio. Las enfermedades mayormente son producidas por demonios. Aun cuando sean de tipo bacteriano y tipo biológico, las bacterias son inducidas, son llevadas, son penetradas, llevadas al cuerpo por espíritus, y de tal manera que nos contaminemos y estemos enfermos. Pero Dios levanta nuestro cuerpo para defenderse y nos produce sanidad, porque una de las cosas más importantes que muchos no hemos entendido: andamos valorando la sanidad cuando la gente está enferma, pero no valoras la salud que tienes ahorita. ¿Sabes por qué estás sano? Porque Jesucristo te mantiene sano. Andamos buscando al enfermo para sanarlo, sí, pero gracias a Dios, en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, muy pocos están enfermos. Y los que están enfermos van a ser sanados en el nombre de Jesús. Este hombre le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ayúdanos. Yo me pongo
en el lugar de Jesús, qué dolor en su corazón y qué tristeza que alguien le diga al todopoderoso Dios que estaba en él, porque el Espíritu Santo estaba en Cristo. Y Jesucristo, como el Hijo de Dios, que en ese momento estaba en la naturaleza humana, sabía y conocía como Hijo de Dios quién era el Espíritu Santo que estaba en él. Jesucristo sabía su posición. Acuérdense que en el mensaje del último domingo, Jesucristo sabía que Él estaba sentado en lugares celestiales con Cristo, igual que estamos nosotros. Se nos olvida nuestra posición y la autoridad que tenemos. Jesucristo nunca dudaba de que Él estaba haciendo la voluntad del Padre. El Padre lo había mandado a este mundo para sanar, liberar, rescatar y echar fuera los demonios y a quitar los oprimidos y devolver a los presos, a los prisioneros por el diablo, sacarlos de esa cárcel de tristeza, de depresión y de angustia. No había ni un enfermo que Él no sanara. ¿Por qué no sucede con nosotros ahora? Porque hay incredulidad, tenemos temor. Y vuelvo a darles parte de mi vida como testimonio. Si ya hablé el domingo acerca, en el segundo culto, hablé acerca de cómo me enfrenté por primera vez con unos endemoniados, con los demonios. Ahora también con los enfermos. Yo decía, si voy a orar y no sanan, ¿qué voy a hacer? ¿En qué ridículo voy a quedar? Y más si es aquí enfrente. Y no oramos porque tenemos temor. Nos preocupa más nuestra imagen que el milagro que puedan recibir. Porque ¿qué tal si no? ¿Qué es esto sino una lucha de fe? Una lucha donde tú eres probado para ver si de veras crees. Por eso estaba aquel hombre diciendo, Señor, si puedes hacer algo. Imagínense que el Dios Todopoderoso le digamos, si puedes. Tenemos que entender una cosa, Dios puede. Y Dios quiere. Y Dios está aquí hoy porque puede y quiere. Si no, ¿a qué mandó a Jesús? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces tienes al Espíritu. ¿Para qué te dio Dios al Espíritu? ¿Para qué? Respóndete. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder para poder. Y recibiréis poder para poder. ¿Para poder qué? Nos mandó sanar enfermos y echar fuera demonios. Y para protegernos, si llegáramos a tomar algún veneno, Dios nos va a cuidar. Si nos llegara a morder una víbora, nos va a salvar. Es lo que acabo de leer, es su palabra. Y su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es santo, Él es poderoso. Tú tienes que darte cuenta que el Espíritu Santo está en ti para que prediques a la gente con poder y con autoridad. Porque es el Espíritu el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Es Él el que habla a través de ti. Ya no tengas miedo de abrir tu boca. Tú confiesa que Cristo ha hecho por ti y lo que puede hacer por la gente que tienes enfrente. Si están tristes, si están enfermos, si están angustiados, Él está salvando, sanando el día de hoy. Si puedes creer, Señor, si puedes hacer algo, claro que puedo y quiero. Es lo que dice el Señor. Entonces yo no quería orar, me daba temor a quedar en ridículo hasta que me enfrenté con esta verdad. ¿Quién piensas que soy? Dijo el Señor. ¿Quién está en ti?
¿Está ahí en ti Dios? ¿Está en ti el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está devaluado? ¿Lo ofenderemos de esa manera? Si puedes hacer algo, Dios, si puedes. Si puedes. Gracias a Dios que Dios es un Dios de misericordia. ¿Y saben qué le contestó al hombre este? Le dijo: el problema no está en mí. El problema no está en mí, dice Dios. El problema está en ti, que no crees. Por eso le dijo: si puedes creer. No le dijo si puedes hacer algo, no. Si tú puedes creer. Si tú puedes creer, vas a ser sano. Tu hijo va a ser sano. Porque a veces pensamos que la sanidad es para mí. Sí, la sanidad es para ti, si tú puedes creer, para tu sanidad. Pero también la sanidad viene si tú puedes creer, para la sanidad de otra persona. También. ¿Dónde usted se apoya en la Escritura para decir eso? ¿Dónde? Dice que 4 hombres llevaron a un amigo ahí donde estaba Jesús enseñando. Hicieron un agujero en el techo y bajaron un paralítico en una cama. Se lo pusieron ahí en medio. Y dice que después de que le cayó la tierra, y el Señor dice: al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: toma tu lecho, levántate y ándate. Tienes que ejercer fe para que Dios va a sanar a aquella persona por la que tú estás pidiendo. Entonces, ¿para qué estamos orando? Señor, sana a fulano, sana a mengano. Hay poder, claro que hay poder. Donde la fe se despierta, las cosas suceden. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero al que cree, si puedes creer, le dijo el Señor, al que cree, todo le es posible. Dios puede y Dios está listo. No importa lo que te haya dicho el médico. No importa cuál sea su circunstancia. Si tú crees, todo es posible. Dios quiere, Dios puede y está listo para esta noche salvar, liberar y hacer el milagro que tú necesitas. ¿A quién le vas a creer? Amén. Debemos de tener plena certidumbre de a quién vamos a creerle. ¿A la palabra de Dios? ¿Al dolor que sientes en tu cuerpo? ¿O al diablo? ¿La palabra, los síntomas o el diablo? La palabra de Dios declara que Cristo murió en la cruz por tus enfermedades y dolores y que estás sano. El dolor declara que la enfermedad está presente. Es que me duele. El diablo declara: estás enfermo. Pero nosotros no caminamos por lo que sentimos, ni lo que vemos, ni lo que oímos, porque andamos por fe y no por vista. Y este es el reto de Dios para ti y para mí esta noche. ¿Le haces voz al diablo? ¿Estás enfermo? ¿Al síntoma que tienes, al dolor o a la bola? ¿O vas a decir: soy sano en el nombre de Jesús?
Si tú estás creyendo, estoy declarando esta noche, vas a ser sano. Si tienes alguna petición de sanidad por tu cuerpo, pasa. Si estás pidiendo por alguien en especial, pasa. Si crees, va a suceder.